Perfecto, estamos de vuelta. Gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y ya hicimos contacto directo y vamos a mantener una conversación, como lo hemos anunciado, con el concejal del municipio metropolitano de Quito, Andrés Campaña. Muy gentil, muchísimas gracias, concejal, por atender esta conversación. Y es que el Consejo Cantonal de Quito, precisamente, o el municipio metropolitano de Quito, aprobó una ordenanza para condonar a través de remisiones intereses, multas y recargos. Sin embargo, esto que pudiera ser importante o reactivador en estos momentos de crisis, usted le puso algunas observaciones. ¿Cuáles fueron los argumentos para oponerse o hacer las observaciones con respecto a las condonaciones implementadas por la ordenanza? Bienvenido, concejal. Buenos días, querido Pedro. Un fuerte abrazo para la audiencia de Oromar TV, este prestigioso medio de comunicación, y muchas gracias por permitirnos exponer sobre un tema que es importante para la ciudadanía. Se aprobó en efecto la ordenanza que establece la remisión tributaria en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso significa que aquellas personas que tienen una deuda hasta el 31 de diciembre del 2023 pueden realizar el pago del capital hasta el 26 de julio y verse beneficiados de la condonación de intereses, multas y recargos. Esa ordenanza está ya en vigencia y de hecho el día de ayer ya se habilitó el sistema para poder realizar el trámite respectivo. Sin embargo, yo soy de las personas que considera que la política pública tiene que estar focalizada en aquellos sectores que más lo requieren. Quienes promueven este tipo de iniciativas creen que en medio de la crisis económica es importante dar un estímulo a sectores que están golpeados por la situación que atravesamos. Y en efecto, esperemos que así se vean beneficiados estos sectores. Yo, por ejemplo, mencionaba de que existen barrios enteros que son cooperativas de vivienda, que hace décadas atrás eran haciendas, que la cooperativa de vivienda le compró a la hacienda o invadió la hacienda y hoy tiene una escritura bajo la figura de acciones y participaciones. Y una escritura tiene 200, 300 socios y ahí a veces existen problemas para ponerse de acuerdo entre los socios y por lo tanto se genera el impago de los impuestos y con ello pues la dificultad de incluso la regularización de estos barrios. Importante que la política concejal, de acuerdo a lo que tenemos como insumos, es que usted se ha opuesto a la aprobación de esta remisión porque existe un grupo de empresarios que tienen suficiente solvencia, patrimonios y activos para poder pagar estas multas que son también elevadas y considerables. Pero esto también permite, de alguna manera, si una empresa tiene que pagar 3 o 4 millones de dólares, con la remisión, con la condonación de multas, pagaría, qué sé yo, 3 millones por inventarme una cifra. En todo caso, esto no es importante para el fortalecimiento de la economía hoy que estamos en crisis. Si tengo que pagar 4 y me condonan 1 millón, pago 3, los pago, esto fortalece la economía del municipio metropolitano de Quito y del país. Sí, en efecto, querido Pedro, yo había manifestado entonces que la política pública tiene que estar focalizada. Un segundo elemento y argumento es el tema histórico. La remisión tributaria no es nueva en el Ecuador. Por supuesto. De hecho, la aplicó el gobierno de Lasso, el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, que el gobierno de Lasso, bajo la misma reflexión, señalaba que en su momento teníamos un déficit fiscal de 3.500 millones de dólares, que tras la reforma tributaria el déficit fiscal iba a disminuir a 1.500 millones de dólares, pero Guillermo Lasso se fue dejando el poder con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Es decir, este tipo de medidas han resultado ser ineficientes a lo largo de los años. Y claro, lo que nos generaba preocupación más aún es que si no existe la focalización de la política pública, iban a verse beneficiados de este tipo de medidas aquellas personas que deben ingentes cantidades de recursos al municipio, que por lo tanto no aportan al desarrollo de la obra pública, que por lo tanto no apoyan en la extensión, la mejora de los servicios públicos y que además son personas que cuentan con los activos. Y a diferencia de lo que sucede pues con aquellas personas que atraviesan una crisis económica, deben 100, 200, 300 dólares y de forma inmediata se les inicia los procesos coactivos, en muchos de estos casos no ha sucedido aquello.
lo cual no deja de llamar la atención y lo cual era necesario ponerlo sobre la mesa del debate y denunciarlo públicamente con nombres y apellidos, como en nuestro caso. Perfecto. Entonces, pongamos en pantalla, por favor, las empresas que tienen solvencia, que tienen patrimonio, que tienen activos y que precisamente, concejal, usted se opuso porque estas empresas tranquilamente pudieran solventar las deudas que mantienen con el fisco, con el Estado. Mira, ahí tenemos las empresas. Son 9 empresas que, como usted menciona, son sociedades, fideicomisos y compañías que tienen solventes patrimonio y activos y están beneficiándose de las multas o de la remisión tributaria, condonación y multas. Por ejemplo, Cruz Belmar Elena tiene una deuda de 4.621.000, un capital de 3.421.000. Tiene que pagar intereses y multas de 1.180.000 desde el 2016. Estas empresas, como la primera que mencioné, las que siguen, las subsiguientes, ¿deben de pagar o ya se benefician producto de la aprobación de esta ordenanza del municipio metropolitano de Quito, concejal? Pueden ser beneficiadas, tienen que pagar el capital, en este caso, por ejemplo, que usted ha mencionado, que es la mayor deudora tributaria del municipio de Quito, la señora Cruz Belmar Elena, tiene una deuda de 4.600.000, de los cuales 3.400.000 corresponde al capital. Si ella paga hasta el 26 de julio los 3.400.000, se le condonaría aproximadamente $1.200.000. Pero lo que yo quería señalar, y de hecho por eso es la denuncia pública, es que paralelamente esta señora es propietaria de un terreno de nada más y nada menos que 1.100 hectáreas ubicado en la parroquia de Tumbaco. De tal forma que tiene activos. Este terreno está evaluado además en $146 millones y resulta pues inaudito que teniendo patrimonio, que teniendo activos, no pague lo que le corresponde de impuestos, así como pagamos la gran mayoría de quiteños, la gran mayoría de ecuatorianos que somos responsables y que cumplimos todos los años con lo que nos corresponde respecto al pago de nuestros impuestos. ¿Pero qué le hace pensar que una empresa como la que menciona y como otras empresas, por ejemplo, NCF, Fideicomiso El Refugio, Ferro Inmobiliario S.A., Compañía Agropersal, Monje Frobelius, Pinto Acuña, Ecuatoriana Artefactos, ISA Chantal? Y le digo, ¿qué le hace pensar que estas empresas que tienen grandes patrimonios y activos no tengan, por ejemplo, liquidez en estos momentos por la misma crisis que atraviesa el país? Es importante de que se asuma con responsabilidad la tenencia de esos activos, y si es que no existe la posibilidad de tener esos activos y eso significa a su vez pagar impuestos, ser responsable, por ejemplo, con el pago de los trabajadores, pagar la seguridad social, entonces lo más lógico sería de que estos activos permitan generar otros ingresos y pueden enajenárselo o pueden incluso ser parte de un proceso de dación de pago, es decir, que canjear el monto de la deuda por los activos existentes, que sería lo más viable y que sería lo más correctamente financiero tanto para el municipio, tanto para la ciudad en su conjunto, que requiere en este momento recursos. Si nosotros pues permitimos y continuamos con una política de perdón a aquellos que teniendo activos, teniendo patrimonio, no pagan impuestos, lo que vamos a hacer es, sin lugar a dudas, profundizar la crisis ya existente en las instituciones públicas y en este caso específico en el municipio de Quito. Y a través de esta remisión de deudas e intereses, ¿cuánto se aspira a recaudar y cuánto se deja de recaudar por beneficiar a grandes empresas como las que ya mencionamos? Importante mencionar, por ejemplo, en el caso de estas 9 empresas y personas que deben al municipio de Quito, tienen una deuda que supera los $13 millones. De esos $13 millones, 4 millones corresponden a intereses, multas y recargos. Pero la cartera en su conjunto, este es un tema también preocupante porque el municipio de Quito tiene un presupuesto anual más o menos de $1.000 millones y es acreedor de deudas que superan los $680 millones. 680 millones de dólares. De ello, más de 450 millones corresponde a deuda de carácter tributario. Y de esos 450 millones, 190 millones corresponden a intereses, multas y recargos.
de tal forma que tiene un peso significativo en las finanzas de nuestro municipio. Y evidentemente estamos hablando de cifras que son realmente importantes en todo el país. Son deudas que se mantienen desde el 2015 y 2016, pero ¿por qué se les permite que no paguen a tiempo las deudas y pasen el tiempo? ¿O son astucias, habilidades de estos grandes empresarios para acogerse precisamente a esta remisión tributaria, básicamente? Existen varias dificultades que hemos identificado, Pedro. De hecho, esta es la primera vez que se puede hacer público los nombres de los mayores deudores. Esta es una información que el municipio no contaba, que tocó que durante varias semanas la dirección tributaria procese la información, la sistematice y finalmente la podamos tener consolidada y hoy en día difundirla. Eso significa de que no tenemos información de calidad, de que no tenemos sistemas informáticos que nos permitan, por ejemplo, tener un actualizado permanente de qué está sucediendo respecto a los deudores. Y además de ello, pues, esta es una primera etapa. Un segundo elemento, un segundo momento importante, es la acción de la jurisdicción coactiva. Y acá también, pues, lo que nos ha llamado profundamente la atención es que cuando una persona debe, por ejemplo, la patente, $100, $200 de patente, luego de un tiempo está teniendo ya un proceso de coactiva, se le retienen las cuentas, se le procede al embargo de los bienes, al remate de los bienes, pero no sucede lo mismo precisamente con estos grandes deudores, lo cual no deja de llamarnos la atención y lo cual no deja de comprometernos, y es así un hay discriminación y hay beneficios para unos y para otros no, es decir, con los grandes sí hay inclemencia, con los pequeños son contundentes. Sí, realmente es una problemática que se la vive en el día a día, que debe ser superada y que por el contrario yo creo que debemos enfocarnos y priorizar la política pública, por ejemplo, en el cobro de los mayores deudores del municipio, de tal forma que eso nos permita recuperar recursos que son fundamentalmente de los quiteños y las quiteñas de forma ágil, de forma eficiente, y con ello también pues demandar que la administración pública cumpla con su función, que en este caso es obra pública y prestación de servicios públicos. Ahora, finalmente, concejal, hay que mirar desde el lado positivo. Por ejemplo, en el caso de estas 9 empresas, se debería recaudar casi $17 millones, por favor si me corrige. 13 millones se recaudarán con el tema de la remisión tributaria de condonación de deudas e intereses. En todo caso es beneficioso. De los 17 recaudamos 13. Existe un compromiso tanto del alcalde, tanto de mi parte, que una vez que finalice el proceso de remisión tributaria el 26 de julio, yo fiscalizaré y verificaré cuáles fueron los montos recaudados, cuáles fueron los montos condonados y finalmente yo espero que la ciudad se vea beneficiada de contar con estos recursos. Ojalá finalmente en la balanza no tengamos, no hayamos condonado más recursos de los que hemos recaudado, porque sin lugar a dudas está de por medio recursos que son de todos los quiteños, de todas las quiteñas, y que son necesarios, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy más que nunca que las arcas fiscales lo requieren y el país también. Muchísimas gracias, concejal Andrés Campaña, por conversar con Noticias Solomar. Vamos a una pausa publicitaria, ya retornamos.